En la clase 10 vamos a continuar viendo controladores PID modificados. Los modelos que vamos a ver hoy día va a ser compensación en el lazo de realimentación, compensación IP, lazos anidados y feed-forward o prealimentación. Comenzando con cómo es la compensación en el lazo de realimentación. Aquí en la figura superior podemos ver cómo es nuestro controlador PID común. Tenemos nuestra planta, nuestro controlador, la referencia y la salida. Cuando nosotros hablamos de querer un controlador con realimentación, quiere decir que vamos a tener un componente que está funcionando, que es parte del controlador, que está en el lazo de realimentación. Esto no es un sensor, sino que es parte del sistema de control. Por eso le puse acá una C pequeñita. C. ¿Por qué nos va a ayudar a usar este tipo de sistema? Vamos a ver que una de las ventajas es que nos va a permitir reducir las sobreoscilaciones. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tener una parte del controlador en el lazo directo y otra parte la vamos a tener en el lazo de realimentación. Si aplicamos esto a nuestro controlador PI, nosotros sabemos que la función de transferencia del controlador PI está compuesta por un 0, un polo en el origen y una constante, una ganancia que nosotros tenemos que ajustar. Entonces, cuando queremos trabajar con parte del PI en el lazo de realimentación, lo separamos en dos partes. Dejamos en el lazo directo el componente integral y en el lazo de realimentación el 0. ¿Por qué es esto? Porque nos va a permitir reducir la sobreoscilación, ya que el error, la suma del error, la vamos a estar multiplicando solamente por la parte integral y la ganancia va a estar siendo aplicada, el 0 va a estar actuando sobre la salida. Por lo tanto, cuando se realimente ya va a haber estado en parte procesada. Como hemos visto, este método tiene la ventaja de que nos va a permitir reducir la sobreoscilación del sistema, pero tiene la gran desventaja de que no solamente va a estar amplificando la salida para así tener un error menor, sino que también va a estar amplificando el ruido de esta realimentación. Porque cada vez que nosotros tengamos una realimentación, quiere decir que por ahí tenemos un sensor dando vuelta y todos los sensores tienen inherentemente un ruido de alta frecuencia. Este ruido de alta frecuencia va a estar dado por, acá tenemos una función típica, una ganancia por una función sinusoidal. Como tenemos un 0, el 0 está actuando como una derivación. Y cuando derivamos esta función, nos queda que ya no solamente vamos a tener una ganancia de m, sino que vamos a estar amplificando la ganancia por la frecuencia del amplificador. Por eso es que lo que estamos haciendo también es que haya un ruido mayor. ¿Qué se hace para reducir los efectos del ruido? Bueno, no solamente vamos a poner nuestro 0 en el lazo de realimentación, sino que también le vamos a poner un filtro pasabajos, de modo que estamos filtrando todas las frecuencias que sean mayores, que son las asociadas al ruido en general. La figura final nos va a quedar como se muestra acá. Tenemos todavía la parte integradora con una ganancia. Tenemos nuestro 0, pero también le estamos agregando un filtro pasabajo de frecuencia de corte WF. El resto de la planta se mantiene igual. Este ruido, entonces, el filtro se está agregando para reducir el ruido, para filtrarlo, y así vamos a tener que nos deja dando mejores resultados. Obviamente, para no tener problemas de que choque, la frecuencia de corte de nuestro filtro tiene que estar alejado de la frecuencia de operación de nuestro controlador. Entonces hay que tener ojo con eso. Y en general se eligen de tal forma que la frecuencia de corte del filtro sea 10 veces la frecuencia natural por el amortiguamiento. Y luego, al hacer esto, ya que le estamos desacoplando nuestro filtro pasabajo del resto del sistema, vamos a tener que podemos diseñar nuestro controlador de forma normal. Lo vamos a diseñar como si fuese un PI común y corriente, PID común y corriente, sin considerar que estuviese el filtro pasabajos. Para demostrar eso, acá tenemos dos figuras. A la izquierda podemos ver el LGR una vez que hemos sintonizado la planta. Si se fijan, acá tenemos una planta con un polo agregado por el controlador y un 0 agregado por el controlador. Esto ya lo hemos visto. Y el sistema fue sintonizado para que cumpliera cierta frecuencia natural y cierto amortiguamiento. Acá en negro tenemos los polos en lazo cerrado.
Este mismo sistema, si le agregamos el filtro pasabajos, si se fijan, tenemos todavía nuestro polo en el 0, el polo de la planta, el 0 del controlador, los ceros en lazo cerrado, pero también le estamos agregando un polo al filtro que, si se fijan, está bien alejado del resto del sistema, y obviamente estamos agregando otro polo en lazo cerrado que también se encuentra alejado del resto del sistema. En general, obviamente el loop, la posición del 0 va a variar, pero va a ser mínimo. No es una variación considerable. ¿Cuál va a ser la ventaja entonces? Ya dijimos, nos va a permitir disminuir las sobreoscilaciones y vamos a estar haciendo un mejor seguimiento de la referencia. ¿Cuáles son las desventajas? Que igual se está siempre amplificando el ruido, tenemos que agregarle este filtro pasabajos, y lo otro es que también estamos afectando cómo están funcionando los sensores porque estamos multiplicándolo por otra señal. Con esto pasamos ya al segundo tipo de compensación, que vendría siendo compensación IP. ¿Qué quiere decir eso? Ya que nosotros sabemos que si poníamos el 0 en el lazo de realimentación, estamos amplificando el ruido de las mediciones y afectando así también los sensores. Otra solución es que la realimentación se mantiene vacía, aquí tendríamos solamente un sensor, y tenemos el componente proporcional en perpendicular, y mantenemos el integral en el lazo directo. La ventaja de este método es que nuevamente estamos reduciendo la sobreoscilación, ya que estamos multiplicando por la integral el error y no también por la ganancia, estamos reduciendo toda esa parte, y a la vez no estamos teniendo los problemas de compensación en la retroalimentación, ya que no estamos amplificando el ruido de los sensores. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Si nosotros estudiamos la función de transferencia de esta parte del bloque, la podemos reordenar y nos va a quedar que la ganancia se puede agregar a la planta, y nos va a quedar que la reglamentación está vacía. La demostración de este cambio, de esta reducción, la tenemos acá. Si tomamos estos bloques, nos queda que la salida va a ser 1 JS más B por U menos KP por la salida. Simplemente haciendo trabajo algebraico, reordenamos. Si se fijan ahí, yo estoy pasando hacia el otro lado, poniendo el mismo componente en el denominador, con lo cual me queda que I es 1 sobre JS más B más KP por U. Por lo tanto, yo puedo escribir mi planta de esta forma. Y así no estoy afectando mi reglamentación. Obviamente, como todo sistema, va a tener sus pros y sus contras. Los pros ya lo hemos visto, ahora tenemos que pasar a ver cuál es el problema de esto. Nos está quedando que el polo de la planta depende de parte de nuestro controlador. La frecuencia natural y el amortiguamiento de las plantas están asociadas con el KP, pero no va a tener un buen seguimiento si es que no estamos cambiando alguno de los parámetros del sistema. Por lo tanto, nuestro sistema, este tipo de controlador, es muy sensible a variaciones de la planta. Por lo tanto, no es recomendable utilizarlo en una planta que ustedes sepan que va a tener grandes variaciones. Si es una planta que es relativamente constante, no hay ningún problema con que la usemos. Y eso nos lleva a nuestro tercer tipo de control. Esto ya lo habíamos visto un poco en clases pasadas y ahora lo vamos a ver en detalle. Cuando estamos trabajando con las anidados, significa que tenemos una planta completa. La planta completa es planta 1 y planta 2. Por ejemplo, la máquina. O por ejemplo, toda una microred. Y vamos a estar controlando distintas partes de esta planta. Por eso es que estamos dividiendo nuestra planta en dos. Vamos a tener una parte con su propio control y después otra parte que depende del resultado que nos esté dando en la planta interna, y después las estamos realimentando. En general, cuando se hace esto, el lazo interno tiene que ser al menos 10 veces más rápida que el lazo externo. Por ejemplo, cuando estamos controlando la corriente en una máquina, el control de corriente tiene que ser al menos 10 veces más rápido que el control de velocidad, y en el caso de una microred, el control de corriente y voltaje de la microred tiene que ser al menos 10 veces más rápido que el control de la frecuencia de esta. Y esto nos va a permitir, al igual que en casos anteriores, cuando estamos variando los filtros,
sintonizar la planta de forma desacoplada. Primero vamos a sintonizar la parte interna y luego la parte externa. Pasando al ejemplo que va a ser la planta de la máquina de corriente continua, tenemos las ecuaciones por las que está descrita, las mismas que ya hemos visto repetidas veces, y pasamos a ver cómo es el control. Si reordenábamos las ecuaciones nos quedaba el lazo de eléctrico y acá tenemos el lazo, la planta mecánica. Con el lazo eléctrico vamos a tener el control de corriente y con el lazo mecánico tenemos el control de velocidad. El control de velocidad nos está fijando cuánto es la corriente que nosotros queremos tener de referencia, la que estamos controlando en nuestro lazo interno y que es el parámetro que finalmente se le entrega a la parte mecánica. Y ahí realimentamos la velocidad. Entonces tenemos la planta del lazo de corriente y la planta del lazo de velocidad. Y aquí se muestra, por ejemplo, a qué velocidad está trabajando cada uno de los lazos. El de corriente está siendo diseñado entre 70 y 100 Hz y el de velocidad alrededor de 5 Hz, lo que sea aproximadamente 10 veces más pequeño. Los amortiguamientos da lo mismo, pueden ser los mismos. En general, para cualquier planta se recomienda trabajar entre 0,7 y 0,8 porque es bastante realista. Ahora pasamos al diseño de la planta. Entonces partimos por el diseño del lazo de corriente, el que sabemos que es más rápido. ¿Por qué vamos a elegir que este sea el más rápido? Porque tomamos su comportamiento real. La constante de tiempo de la planta eléctrica viene dada por L sobre R, mientras que la constante de tiempo de la parte mecánica viene dada por J sobre B, la inercia sobre el amortiguamiento mecánico. Naturalmente, la parte eléctrica va a ser siempre al menos 10 veces más rápida que la parte mecánica. Entonces, sabemos que este es el lazo interno que es el rápido. Para diseñarlo, tomamos solamente la primera parte, yo aquí corté de la figura la parte interior y olvido todo lo demás y lo sintonizo. Como ustedes ya aprendieron, puede ser utilizando el eje R. Acá sale el diseño, se elige, como les decía, entre 70 y 100 Hz. Se elige en una planta, este polo viene dado por R sobre L. Está luego el polo de integrador del controlador, el cero del controlador, y se hace la sintonización. Luego, para pasar al segundo lazo de control, que vendría siendo el de velocidad, se asume que todo el lazo de corriente es tan rápido que vale 1. Se va a asumir como 1. Y por lo tanto nos queda un sistema directo de controlar. Acá si se fijan le agregué el limitador, esto no se considera el minuto de sintonizar, pero es bueno que se vayan acostumbrando a verlo, porque ¿para qué me serviría acá? Yo no puedo darle corrientes que sean fuera de cierto rango, corrientes de referencia. Porque si la corriente es muy alta, en este caso me va a quemar a la máquina. Ubico el polo de la planta, que esta vez es B sobre J, y luego inicio la sintonización. El polo del controlador, el cero del controlador, las características, elijo 5 Hz y 0,708 de amortiguamiento, y encuentro los polos en lazo cerrado, y así encontré a mi controlador. De esta forma llegamos al cuarto tipo de control, que vendría siendo feed-forward o prealimentación. Porque, ¿cuál es el problema de lo que hemos visto hasta ahora? No hemos considerado el efecto de las perturbaciones en un sistema. Cuando trabajamos con controladores feed-forward o de prealimentación, estamos reenviando las señales de salida a ciertas partes del controlador de modo de poder tomar en cuenta la perturbación. Si tomamos acá el ejemplo de que tenemos un sistema donde queremos controlar la tensión B, acá en la carga, al variar la tensión de entrada, E. En este sistema nosotros vamos a considerar como una perturbación qué pasa si también estoy variando el valor de R. Si armamos las ecuaciones del sistema por ohm, encontramos estas dos. Tenemos la primera, una que relaciona B con I, R sobre 1 más SCR, y una que relaciona I con las potencias. Si se fijan, tenemos dos plantas, por lo tanto tenemos un sistema con dos lazos. Acá vamos a tener una planta que va a ser la que está regulando
controlando la corriente. Y tenemos otra planta externa, que es la que está regulando el voltaje. Acá yo le estoy dando el voltaje al que quiero mantener de referencia. Pasa por mi controlador. Le aplico un limitador porque no puede ser que tengamos corrientes cerca sobre ciertos niveles. Una vez que elijo, se controla cuánto va a ser la corriente del sistema que se requiere para poder tener el voltaje. Se pasa al siguiente controlador, que está acá. También está limitando cuántos son los voltajes máximo y mínimo. Y aquí está la planta. Y acá está la segunda planta. Y ahí tengo mi salida. Si se fijan aquí, yo ya estoy realimentando una señal. ¿Por qué? Porque me quedaba que mi función dependía de E menos B. Acá está. Pero este sistema es el sistema sin prealimentación, porque acá solamente estoy completando las ecuaciones del sistema. En este caso, yo lo sintonicé para un control de corriente a 300 radianes por segundo, una voltaje a 30 radianes por segundo y amortiguamiento 0,7. Y luego vi cómo se comportaba el sistema. Estos resultados que están acá, con los siguientes controladores que se encontraron, el primero es simplemente cuando el sistema empieza a funcionar, pero el que nos interesa analizar es acá este segundo. Este cambio que está manteniendo el voltaje constante vendría siendo una perturbación que corresponde a conectar una carga. Se conecta de 200 a 50 ohm en el instante T2. Acá. Si se fijan, obviamente hay una caída de voltaje y luego, como están actuando los sistemas de control, se recupera. Haciéndole un zoom para que veamos, el voltaje está cayendo hasta 360 y tiene un peak más o menos de 402. Y se demora alrededor de 0,4 segundos en poder llegar a la estabilidad. Ahora la pregunta, ¿qué pasaría, cómo funcionaría este controlador si yo, sabiendo que va a haber un cambio, en este caso mi perturbación es la variación de carga, la realimento en mi sistema? O sea, estoy incluyendo estas variaciones de carga dentro del sistema de control. Para eso, si se fijan, yo le estoy agregando este bloque de acá. Ya no estoy realimentando simplemente el voltaje que tendría, sino que calculo cuánto es la ecuación asociada a la carga y estoy realimentando la corriente que obtendría en el lazo de interno. Entonces así pasamos de un sistema que no tiene feed-forward, donde la perturbación está siendo realimentada por el lazo de voltaje, porque estaba afectando este lazo, estaba llegando al final, y este es nuestro lazo lento de control. En cambio, cuando yo lo estoy realimentando como una corriente, está siendo tomada por mi lazo rápido, mi lazo interno, que es el lazo de corriente. Por lo tanto, es de esperar que el sistema reaccione más rápido a estas perturbaciones. Para eso, ahora comparamos los resultados. Acá teníamos los mismos resultados del sistema sin prealimentación. Si se fijan, al ver el caso con prealimentación, acá está la perturbación, ya casi no se ve, quedó pequeñísima. Por eso es que claramente tenemos que hacerle un zoom, donde sigue viéndose muy pequeña en comparación a la otra. Y en vez de demorarse 0,4 segundos, ahora debe estar en 0,04 segundos. ¿Con qué coincide esto? Con que el lazo de corriente interno es mucho más rápido, 10 veces más rápido que el lazo de voltaje. Por lo tanto, la perturbación está llegando a su estabilidad en 10 veces menos el tiempo del que se tenía. Entonces tenemos que obviamente el lazo de corriente va a ser mucho más rápido que el lazo de voltaje y por lo tanto los cambios de las cargas están siendo compensados de forma más rápida, ya que estoy alimentando el lazo rápido. Además, a este tiempo nos queda que la función de transferencia del lazo de voltaje, ahí está todo el reorden, yo veo B sobre IA, no está dependiendo del valor de la resistencia, va a ser independiente. El problema de esto es que en la práctica la función no va a ser exactamente 1 y por lo tanto vamos a tener que considerar ciertos valores acá. Y lo otro es que vamos a tener sí o sí que agregar un sensor de corriente de la carga. Entonces esto se va a poder hacer según qué tipo de componentes tengamos disponibles.
porque si no estuviéramos realimentando la carga, no sería necesario medir la corriente que está pasando exactamente por la carga. Podrían decir, pero estamos midiendo el voltaje, podemos hacerlo pasar por 1 sobre R. En la práctica, en un caso experimental, no vamos a saber el valor exacto de esta R, sino que vamos a tener un valor aproximado, ya que además los valores de una resistencia nunca son idénticos a lo que viene escrito, sino que tienen por lo general entre un 5 y el 10% de error, depende de qué tipo de modelo estén comprando.